están, amigos de Etnos Cuestiones Filosóficas? Estamos una vez más, un domingo más, con el profesor Juan Carlos Osandón Valdés, quien gentilmente nos está ofreciendo este curso de metafísica tomista. Hoy, profesor, como me comentaba, vamos a hablar sobre el hombre, que es un tema esencial porque sobre el concepto de hombre se erigen muchas cosas. La sociedad, la nación y muchos conceptos están asociados a qué entendemos nosotros como hombre. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Me gusta esa pregunta y justamente ese es el tema de este día. Porque habíamos visto ya cómo la ciencia experimental nació en el siglo XIII, o mejor dicho, renació, ¿verdad? Porque los griegos la practicaron abundantemente. Y los medievales, en cuanto formaron universidades, comenzaron poco a poco a meterse en la ciencia experimental, ¿no? Y en el siglo XIII ya teníamos en San Alberto Magno un gran botánico, un verdadero científico experimental, además de ser teólogo y además de ser historiador y además de ser muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Bien, Santo Tomás murió muy joven. Yo desconozco si hizo alguna aportación en materia de ciencia experimental, porque claro, como la ciencia experimental ha cambiado tanto, ¿verdad? Entonces lo que sabían los antiguos era bastante poco. Y Santo Tomás tenía como fuente solamente a Aristóteles y algunos romanos, ¿verdad? Porque cuando las invasiones bárbaras se paralizó la cultura en el imperio poco a poco, ¿no? E incluso se despobló, pero tremendamente. La parte de Occidente, Oriente siguió igualmente adelante. Entonces, ahora quería yo entrar en los seres vivos y el principal ser vivo, por supuesto, es el hombre. El primer problema es el origen de los seres vivos, ¿verdad? Y para Santo Tomás, siguiendo en esto a Aristóteles, el origen de los seres vivos se debe a que, primero que nada, hay un sujeto material, ¿verdad? Porque son materiales. Y ese sujeto material es la materia prima, en la cual hay que introducir una forma sustancial, que ahora se llama alma, y para eso se necesita una causa eficiente. Y esa causa eficiente es la que altera la materia para que se produzca otro ser. Y normalmente esa causa eficiente es el Sol. Esa es la idea de Aristóteles, ¿no? Entonces el Sol influye en el mundo material, sobre todo él piensa en el barro, en el limo, y va ahí a producir los primeros animales más simples, más sencillos, y poco a poco van apareciendo animales más perfectos, ¿verdad? Incluso Aristóteles piensa en la posibilidad de la generación espontánea, es decir, a partir de un ser no vivo, por la influencia del Sol. Y Santo Tomás lo acepta, pensando, sí, que son instrumentos de Dios, por supuesto, pero la ciencia experimental parece que dice eso, ¿verdad? No sé si habrá que explicar materia prima y forma sustancial, o ya lo tienen más o menos claro. ¿Qué te parece? Tenía el micrófono silenciado. Yo diría que lo podríamos repasar. Yo sé que es un tema bien extenso, pero para tener una mínima idea para poder seguir. Aristóteles era tremendamente sensato, ¿no? Y se basaba en la experiencia. Y él se da cuenta que nosotros hablamos del mundo material, pero ocurre que hay muchísimas cosas muy distintas en el mundo material, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué será la materia? La materia entonces es el sustrato que identifica a todos estos seres materiales y por eso los llamamos materiales, ¿no? Ya sea la tierra, como decían ellos, el agua, el fuego, ¿no? Los elementos primeros, pero estos se mezclan y forman los mixtos y sobre todo aparecen los seres vivos. Para Aristóteles entonces siempre es lo mismo, ¿no? Hay una materia, pero esa materia se presta para ser organizada de muchas maneras distintas. Entonces, a esa materia que se presta, no digo yo que exista, ¿no? Porque solo existen seres,
entes. Aristóteles era de muy buen sentido, ¿no? Pero en ese ser distingo yo un aspecto material, ¿te fijas? Y como este aspecto material es el mismo en todos los seres materiales, es entonces una potencia apta para recibir una organización, y según qué organización reciba, será el ente que aparezca. Entonces, decimos materia prima, esa mera posibilidad, ¿verdad?, de recibir formas. Y las formas sustanciales son las formas que hacen que entonces tengamos tierra, o tengamos agua, o tengamos fuego, o aire, ¿verdad? Y después, a partir de esos elementos, entran otras formas sustanciales que hacen vivir a esos elementos, organizándolos de una manera especialísima, ¿no? Y a estas formas sustanciales las vamos a llamar almas. De modo que no hay que probar que existen las almas, ¿no? Basta que un ser esté vivo para decir está animado. ¿Te acuerdas que lo vimos ya? Y si está animado, quiere decir que su forma sustancial ya no es pura tierra o pura agua o pura fuego, como pensaban los antiguos, los 4 elementos, ¿recuerdas? Sino que hay aquí algo más, ¿no? Hay una organización tal que ese ser vive, es decir, es capaz de unas operaciones realmente imposibles para la materia pura, para la materia inorgánica, ¿verdad? Estos elementos materiales jamás van a poder nutrirse, jamás van a poder crecer, ¿te fijas? Entonces allí hay otra organización muy distinta. Y esa organización distinta la llama él alma, que es, claro, una forma. Así que fíjate, las formas sustanciales y la materia prima no existen. Lo que existe es la unión. Y la unión hace un ente material que es ya eso lo que existe. Y todo esto procede de una conjunción en la Tierra, ¿no?, para hacer los seres vivos, entre el sol y el limu, el barro de la Tierra. Eso es lo que piensa él, ¿no? Y aquí hay una pregunta muy antigua, ¿no? Si todos los seres vivos fueron creados al mismo tiempo. Y la respuesta es sí y no. Mirados de Dios, como en Dios no hay tiempo, todo es instantáneo. Pero mirado desde acá, no. Porque hay una hipótesis muy curiosa que defendieron los estoicos, que son discípulos en parte de Aristóteles y de Platón, ¿no? Siglo IV, III antes de Cristo, y fueron muy numerosos y dominantes en el siglo I después de Cristo en Roma. Los primeros emperadores romanos fueron más bien epicúreos, pero luego triunfa el estoicismo. Y predomina el estoicismo en Roma desde fines del siglo I y todo el siglo II, ¿no? Y ellos tienen una hipótesis que la llamamos ahora la hipótesis de las razones seminales, en frase de San Agustín, que acepta esta hipótesis, ¿no? Razones seminales, causas, semillas, sería la traducción más exacta, porque la palabra ratio en latín, como la palabra logos en griego, tiene muchos sentidos. Claro, razón, pero también pensamiento, pero también causa, también palabra. Imagínate todos los sentidos que tiene la palabra logos, ¿no? Y lo mismo, la palabra ratio tiene muchos sentidos. Entonces, las razones seminales. Claro, San Agustín nos dice que el acto de Dios creador es uno solo, pero sus efectos se pueden distribuir a través del tiempo. Entonces, él piensa que hay en los seres esas causas que son como semillas para producir otros seres. Y de ahí que van apareciendo a través del tiempo distintos seres que no existían antes, distintas especies. Fíjate que esta idea es muy antigua, no es invento de Leibniz, ¿no? de Darwin, no de los modernos, para nada. Es una idea muy antigua, que hubo seres que ya no existen, los dragones que decían, ¿no? Encontraban huesos de mamut o de cómo se llama el otro animal grandote que había en Europa, y decían, un hueso de dragón, creían ellos, ¿no?
que eran dragones. Ahora, otra cosa es que tiren fuego y todo lo demás, eso ya es cosa de mitos, ¿no? De leyendas, pero ellos sabían que hubo animales muy grandes, porque encontraban huesos de los dinosaurios, de estos animales, ¿no? Grandotes. Bueno, el hecho es que toda la Tierra estaría, como quien dice, preñada, ¿no? Por estas causas seminales que van a dar su fruto cuando el tiempo lo permita. De modo que no hay nuevas creaciones, ¿verdad? No hay tampoco una evolución, estrictamente hablando, sino que esto está todo determinado por Dios creador, ¿no? Cuando llegue el momento, aparecerá esa nueva especie. Entre paréntesis, digamos que la teoría de la evolución actual, que se le adjudica a Darwin, no es de Darwin. Y no es tampoco una doctrina científico-experimental. Ya vemos, ¿no? Ya los estoicos pensaban en algo como eso, ¿no? Y San Agustín lo acepta y Santo Tomás también. En realidad es una doctrina filosófica. Y de hecho el inventor de esta teoría de la evolución fue conocido personalmente por Darwin. En Londres se conocieron Herbert Spencer, filósofo, Carlos Darwin, botánico, se conocieron y no le cayó nada bien a Darwin, Herbert, ¿no? Lo encontró muy selfish, no sé cómo traducir selfish, ¿no? Porque no es como egoísta, ¿no? Claro, Es como egoísta. que, ¿cómo? Como egoísta. Es como egoísta, pero no es lo mismo que egoísta, más bien centrado en sí mismo, ¿no? Como que se da mucha importancia a sí mismo, ¿te fijas? Un poco de soberbia, ¿no? Y entonces no fueron amigos para nada. Pero Darwin dice que a lo mejor en filosofía es admirable la teoría de la evolución, pero la suya no tiene nada que ver. Y fíjate, todo el mundo dice la teoría de la evolución de Darwin. Darwin fue enemigo personal de la teoría de Spencer, y la teoría de Spencer es la teoría de la evolución. Incluso hay varias cartas en que Spencer, que vivió varios años más que Darwin, protesta, ¿no? ¿Por qué se le adjudica a Darwin mi teoría? Pero nadie le hizo caso. Se impuso eso de digamos, una estafa histórica, ¿verdad? Darwin, creador de la teoría de la evolución, no. Darwin piensa en la transformación, pero no por evolución, sino por libre competencia. Es la filosofía liberal la que inspira a Darwin, no la experiencia. Es la filosofía liberal. Para los liberales, ¿te acuerdas? El hombre es un lobo para el hombre, ¿no es cierto? El peor enemigo del hombre es el hombre. Ya, muy bien. Entonces todos los animales y todos los vegetales están en guerra entre sí, según Darwin, ¿no? ¿Y quién triunfa? El más perfecto, el más capaz. Ya eso él llama selección natural, ¿verdad? Pero nunca explicó cómo se producía la selección natural, que era lo más importante de su doctrina, ¿no? Claro, porque es una idea, en realidad, sociológica, ¿verdad? Filosófica de los liberales, que había triunfado y Darwin, claro, en el siglo XIX, como él es de ese siglo, se la tragó entera. Pero la ciencia no tiene nada que ver con eso. La verdadera ciencia no tiene nada que ver con esto. Yo escribí un libro, La evolución, y como subtítulo le puse Ciencia o Filosofía. Claro, no es ciencia, es filosofía, no es ciencia experimental. Bien, pero eso, entre paréntesis, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que los seres vivos son originados cuando un alma informa, anima una materia, ¿verdad que sí? Ya. Entonces, ¿cómo ocurre esto? En el caso nuestro, ¿no? El alma humana, ¿cómo nace? ¿Proviene de almas inferiores, como se pensaba, ¿no? Porque claro, como estaban estas semillas, ¿no? Podían estar en los seres inanimados y en los seres vivos también, y producían entonces otra especie. Pero Santo Tomás dice no, porque el alma humana es espiritual, por lo tanto no puede provenir de un ser material como es el animal, ¿no? Tampoco del semen materno, porque el semen paterno es enteramente material y el alma es espiritual. Ellos no conocían el óvulo, ¿eh? Así que la imagen que tienen los antiguos
es agrícola, diríamos, ¿no? El agricultor tira la semilla en la tierra, la riega y sale el trigo. Muy bien, entonces el macho pone la semilla en la tierra, el útero de la hembra, que riega la hembra con su sangre y sale otro ser humano. Esa era la manera como ellos lo entendían, ¿no? Muy a lo agricultor. Claro, no sabían que existía el óvulo. Claro, si no tenían microscopio, ¿cómo iban a saber? Imposible que lo supieran, ¿no? Entonces, las almas no provienen tampoco del semen paterno. Queda que sean una emanación de Dios. Esto es bastante común en la filosofía. El panteísmo es como quien dice la tentación de los metafísicos. Claro, Dios es el ser, entonces de él emana el ser, ¿te fijas? Y esto lo explica muy bien Plotino, que en cierto sentido es el más grande filósofo de la antigüedad greco-romana. Lleva a él a una perfección extraordinaria el sistema platónico, gracias a que le mete bastante aristotelismo y gracias a que conoció el cristianismo, porque él nace en Alejandría. En Alejandría había ya muchos cristianos. En su época, incluso antes que él, hubo un gran filósofo ahí, Orígenes, cristiano. Y él debe haber recibido influencia. De hecho, algunas obras de Plotino discuten y combaten al cristianismo. Pero se ve que él conoció más bien la versión gnóstica, no a los verdaderos católicos. No conoció el pensamiento verdaderamente católico. Es la impresión que da, pero es difícil saberlo. Pero en todo caso, para él todo emana del primer principio, que él lo llama el uno, porque el uno es el principio de los números, pero de él no podemos decir nada más que eso, uno. Y de este principio, también, ¿qué podemos decir? Que es uno y nada más, ¿no? Y de ahí viene toda la realidad por emanación. Santo Tomás dice que no, porque la emanación solo puede darse en seres corpóreos que pueden comunicar partes, ¿no es cierto? Entonces, claro, la luz es una irradiación que sale del fuego, ¿no es cierto? Y eso, entonces va siendo como una parte del fuego que se propaga. Así lo entendían ellos. Y como Dios es espíritu y las almas humanas son espirituales, ni Dios puede partirse, ¿verdad? Ni las almas humanas pueden ser partículas, partecitas de Dios, como pensaron muchos en la antigüedad que era así. No, son seres distintos. Entonces la única explicación posible es una creación directa de Dios, de cada alma para cada hombre. Porque recuerda que Dios no piensa con ideas humanas, ¿no? Nosotros como entendemos tan poco los seres que conocemos, entendemos aspectos. Y al ver que un aspecto se repite en varios seres, entonces creamos el concepto especie. Especie de los perros, especie de los gatos, especie de los burros, de los sanos, etc. Pero después nos damos cuenta que varias especies coinciden en muchas cosas, ¿no? Y de ahí sale toda la clasificación biológica, ¿no es cierto? Los géneros, los órdenes, ¿no? ¿Te fijas? Pero eso es porque conocemos muy poco nosotros cada ser, cada uno. Pero Dios que lo conoce completamente, Dios no crea especies, ni géneros, ni órdenes, ni nada de eso, ¿no? Crea seres directamente, seres individuales. Claro, porque Él los conoce a cabalidad, ¿no? No funciona con ideas universales, Dios, sino que con un conocimiento absolutamente apropiado, exhaustivo, de cada uno, de todos y de cada uno, ¿verdad? Entonces tienen que crear cada hombre. Pero aquí surge otra idea muy curiosa, bastante popular en algunas religiones y en algunas filosofías, la idea de Platón, ¿verdad? De la preexistencia de las almas. Platón se da cuenta, ¿no? Que la realidad del hombre y del pensamiento es tan distinto al resto. Entonces supone él que las almas de los hombres vivieron en el mundo de los dioses y vieron la maravilla que es el origen de todo, que es el mundo de las ideas. Y bueno, se portaron mal, fueron castigados por Zeus, algunos de esos diosesitos, y esos diosesitos fueron encerrados en cárceles que somos nosotros.
Y claro, cuando vemos cosas que se parecen a las ideas, porque son imitaciones, digamos, entonces empezamos a pensar en las ideas, la reminiscencia que él hace, ¿no? Esa cosa que estoy viendo me hace evocar algo distinto, de lo cual eso participa de alguna manera, y entonces yo empiezo a recordar algo, pero muy poco, ¿no? Entonces las cosas reales son sombras de las ideas, dice Platón en un ejemplo, en la caverna, por ejemplo. Pero Santo Tomás no acepta esto, ¿por qué? Porque las almas son formas, y como son formas, son organización de materia. Entonces no pueden existir separadas. ¿Te fijas? No pueden existir separadas. Cuando uno mata a un animal, lo que mata es su alma, entre comillas, ¿no? Es que el alma es nada más que la organización. Es la organización básica. Pensemos, ¿no? Si una casa fuese un ser vivo, el alma sería el plano que hizo el arquitecto. Ahí estaría expresada el alma de la casa, ¿verdad? El arquitecto del plano dice aquí va puerta, aquí va ventana, ¿te fijas? Aquí la cocina, acá el comedor, acá. Y organiza. Eso es el alma, la organización de la materia. Y por lo tanto, el alma es para cada hombre y hecha para cada hombre. Entonces, ¿qué preexistencia? No, si está hecha para esa materia. ¿Y cuándo la hace Dios? Cuando esa materia empieza a formarse en el vientre materno. Y aquí Santo Tomás acepta una doctrina de Aristóteles bien curiosa y muy razonable, como todo lo que dice Aristóteles, ¿no? Él se da cuenta que las almas de los animales más perfectos son muy complejas, de los inferiores son más simples, y la más compleja de todas es la humana. Entonces él piensa que tiene que haber una preparación de la materia para que pueda recibir esta nueva organización. Y por lo tanto, primero son los vegetales, después viene una nueva organización, los animales, y finalmente el hombre, en tercer lugar. Y por lo tanto, en el útero materno, entra la semilla, semen, fíjate, todavía lo llamamos semen, ¿no es cierto? Semilla en latín. Entra la semilla y cae en la tierra, que es regada con la sangre materna. Entonces, esa semilla es un vegetal, ¿verdad? Claro, es una semilla, es un vegetal. Bien, entonces al ser regado por la sangre humana, empieza a perfeccionarse. Y ahí se forma una nueva organización, que es la forma animal. Y una vez que está un poco más organizado el animal, entonces viene la forma humana. Esa es la teoría de Aristóteles. Dice que esto ocurre muy rápidamente, pero no da ninguna fecha. Y a Santo Tomás le parece que es razonable, pero también dice esto muy rápido. Ahora, claro, nosotros que conocemos un poco mejor la biología, sabemos el óvulo, sabemos el espermatozoide, y sabemos que la nueva organización es desde el comienzo humana. Entonces no se puede hablar de primero un vegetal, después un animal y después un hombre. No. El ADN, digamos, que hay ahí es humano, no es de pescado ni de rosado o de sauce, ¿no? No. Y el ADN aparece inmediatamente. Entonces ya tenemos ahí biología humana. ¿Te fijas? Así que en esto no vamos a seguir a Santo Tomás. Sin embargo, Aristóteles se hace una pregunta muy curiosa. ¿Te acuerdas que hablamos del intelecto agente y del intelecto paciente? Y el intelecto agente está en acto y el intelecto paciente es potencia. Y Aristóteles dice que el intelecto agente viene de afuera. Pero esto es un tema tan difícil que va a haber que dedicar otro libro. Él escribió 3 libros sobre el alma, ¿no? Libro primero, libro segundo, libro tercero. ¿Te acuerdas? Los libros en la antigüedad eran bastante cortos porque era lo que cabía en la piel del correro, digamos, ¿no? Si es que se hacía por pergamino o si no en la hoja, lo que cabía en la hoja, bueno. Y después, entonces, otro libro, otra hoja, unas hojas grandotas, claro. Entonces dice él
viene de afuera, habrá que escribir otro libro, pero se murió y no lo escribió. Y ahí quedó. Entre los aristotélicos, después de Aristóteles, hubo algunos que pensaron en que era un ente el intelecto agente, exterior al hombre. Y él era el que iluminaba al hombre, sobre todo los árabes. Todos los árabes van a aceptar esto. Y ese intelecto agente exterior sería un ángel. Claro, ellos leen la Biblia, ¿no? Los árabes reconocen la Biblia como preparación del Corán. Entonces sería un ángel. Y hubo una corriente en Europa, que la llamamos hoy día erroísmo latino, que pensó eso. Pero Santo Tomás dice no. De ninguna manera. ¿Por qué no? Porque la inteligencia es una facultad del alma humana. Y el alma humana tiene que estar facultada de nacimiento para ejercer su acto propio. Y el acto propio del alma humana es pensar. Entonces, decir que el intelecto agente es un ángel que de afuera me va a ir poniendo ideas, significa que está mal hecho el hombre. Y Dios no hace nada mal hecho. Ocurre entonces que el alma humana sería absolutamente incapaz por sí misma de realizar el acto que más la distingue, ¿no es cierto? Que más la perfecciona, que es el acto de pensar. Eso no puede ser. El intelecto agente no es más que la misma inteligencia en acto, y el intelecto paciente no es más que la misma inteligencia en potencia. ¿Te fijas? Si se asumiera eso, profesor, en lo que está explicando ahora, que proviene de un ángel, es decir, sería exterior al individuo, iría en contra del principio de individuación que estuvimos revisando en las clases anteriores. Claro que sí. Claro que sí. Sería algo muy curioso, ¿no? Un ser incapaz de hacer lo que le corresponde por naturaleza. Eso no puede ser, ¿no? Dios a cada ser lo hizo con su naturaleza y esa naturaleza hace que actúe muy bien de acuerdo a lo que su naturaleza es, ¿no? Y es lo que nosotros nos maravilla tanto, la capacidad del instinto que llamamos, ¿no es cierto? La conducta instintiva de los animales es algo asombroso, inteligentísima. Sí, hoy día diríamos, mirando un computador, que tienen un hardware o un software, no sé cómo llamarlo, ¿no? Fantástico los animales. Sí, algo así, ¿no? Pero en fin, es una metáfora nada más. Están bien hechos. Bueno, nosotros estamos tan mal hechos que no podemos pensar. No puede ser, ¿no? Si eso es lo propio del hombre, pensar, ¿no? Así que no, lo rechaza. Ahora, aquí hay un concepto bien difícil en el que nos vamos a meter. Fíjate que para Santo Tomás todo conocimiento es inmaterial, pero no es espiritual. Vaya, qué difícil es esto, ¿no? ¿Qué significa esto? Fíjate que todo ser material es una materia que recibe una forma. ¿Verdad que sí? Eso quedó claro. Y podemos poner ejemplo de un artista que toma un trozo de madera y hace una estatua. O hace un mueble, o qué sé yo, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Toma una materia y lo organiza de otra manera. ¿Y nosotros qué vamos a ver? ¿La madera? No, nosotros vamos a ver la imagen. ¿Te fijas? No la madera. Lo que nos interesa es la imagen. No que sea de madera. Da lo mismo que sea de madera, que sea de marfil, que sea de bronce. No, lo importante es que sea bella. Lo que esa materia, en esa materia hizo el escultor. Eso es lo que importa. Entonces, fíjate, si una materia recibe una forma, se convierte en otra cosa. El animal conoce, el perro conoce a su dueño y no se convierte en su dueño. ¿Te das cuenta? Entonces recibe una forma, pero él no la recibe como si él fuese materia que recibe una forma, sino que él actúa como una forma que se pone delante otra forma que se llama el objeto. Entonces él ve, él huele eso que tiene al frente y lo reconoce y mueve la... le gruña, le ladra, no lo acepta. Entonces
el conocimiento siempre supone una cierta inmaterialidad, porque es una capacidad que tienen los animales y no tienen los vegetales de traer a su interior formas, pero conservando su exterioridad. Entonces, yo veo a la persona allá. Yo oigo que la campana suena allá. Yo toco una mesa fría y no digo yo estoy helado. No, la mesa está helada, pero no yo. El frío es opuesto a mí. ¿Te fijas? Todo conocimiento es eso. Se capta algo, pero se capta algo como ajeno. El objeto, por eso, el sujeto capta al objeto. Ob yacere, yace enfrente de. Y por eso lo llamamos objeto. Es algo que está ahí, que no soy yo. Entonces la estufa que me está dando calor, no soy yo. Yo percibo el calor que emite la estufa, ahora que estamos en invierno todavía, podemos poner ese ejemplo. De modo que hay una cierta inmaterialidad en todo conocimiento. De ahí vemos, ¿no?, la enorme superioridad del animal sobre el vegetal. El vegetal no tiene ninguna operación que muestre una cierta inmaterialidad, en cambio, el animal sí, en el conocimiento. Entonces, esa forma no la incorpora a él como materia, sino que la incorpora a él como forma ajena. Y esto no lo puede hacer ningún elemento material, ¿no? Ahí hay algo más. Pero todavía no podemos hablar de espíritu. Es un intermedio, ¿verdad? Las almas entonces de los animales son inmateriales, pero no son espirituales. Son formas inmersas en la materia, pero que producen actos que superan a la materia. ¿Te fijas? Claro, ver, oír, oler, es algo que no puede hacer ningún ser material. Y los animales lo hacen. Entonces hay algo. Bueno, ya en el alma vegetal hay algo muy superior a las formas inorgánicas, ¿no es cierto? Así que podríamos hablar, los antiguos siempre tenían como una escala que va subiendo de a poco, ¿verdad? Entonces, lo inferior, más perfecto, como se topa con lo superior, menos perfecto. Y así se va formando una cadena que no se corta nunca, ¿no? Hay un progresivo perfeccionamiento. No son espirituales todavía, ¿no? Entonces, ¿qué llamamos nosotros espiritual? El alma humana es espiritual. Decimos, es un ser que carece absolutamente de materia. Eso es el espíritu. Y ese ser se caracteriza porque es capaz de pensar y es libre. Una sustancia entonces espiritual, un ser espiritual, como un ángel, como el alma humana, es un ser que existe en sí y tiene sus operaciones propias, que son pensar, querer, y al pensar necesariamente es libre. Claro, porque el que piensa, ¿qué hace? Se propone metas. Sabe que tiene que comer, por ejemplo, allá. Tengo que comer, pero ¿qué cosa es preferible? ¿Y qué hay que hacer para...? ¿Te fijas? Y entonces se forma toda una cadena, y esa cadena está presidida por el conocimiento que yo tengo del alimento. Y según eso actúa. Pero resulta que siempre hay varias maneras de actuar. Se pueden comer muchas cosas muy distintas. El animal come lo que tiene al frente, ¿no? Y busca lo que el instinto le pide. Nosotros, en cambio, tenemos una inmensa variedad y decimos, bueno, a ver qué me apetece más hoy día, martes. Ya. Voy al supermercado y empiezo a ver, no, este pescado no me gusta a mí, pero este otro sí que es rico. Entonces elijo el otro. ¿Ves? Es libre. Es libre, ¿por qué? Es la inteligencia la causa de la libertad. Eso es bien importante tenerlo claro. Hay que pensar para ser libre. Y si se piensa, necesariamente se es libre. Ahora, claro, como somos animales, nuestra animalidad no es libre, ¿verdad? De hecho, yo no tengo la menor idea qué hace mi hígado, pero ahí está trabajando
A todo vapor, porque si se para el hígado, no sé si en 5 minutos estoy muerto, ¿no es cierto? ¿Cuánto se puede vivir con el hígado detenido? ¿Ah? Bueno, ahí trabaja el calladito. Y yo no tengo idea. ¿Ves? El hígado no es libre. Y yo no puedo hacer nada, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Por más que lo piense, me rasque la cabeza, ¿no? Tendré que ir donde un doctor si tengo alguna falla y él dirá, ¿no? Pero no es objeto de libertad. Lo que es objeto de libertad es nada más que lo que se piensa y se decide hacer. Eso es lo que es objeto de libertad. Y gracias a la inteligencia, ¿no? Porque la voluntad es la capacidad de ver como bueno lo que la inteligencia piensa y quererlo. Y nada más. Entonces, el alma humana es un ser espiritual. Y como no tiene materia, pero existe, entonces es simple. Es muy importante esta noción de que es simple el alma humana. Y de dos maneras es simple. Es simple cuantitativamente, o sea, no tiene cantidad. Si no tiene materia, no tiene cantidad. No tiene tamaño, no tiene dimensiones. Claro, como es la forma del cuerpo humano, está el alma en todo el cuerpo humano. Pero eso es porque ella no tiene dimensiones. Además, es simple integralmente. Eso quiere decir que no está compuesta de materia y forma como el hombre. El alma es solo una forma. No tiene materia. Informa materia, pero la materia es extrínseca al alma. Pero no es simple metafísicamente, fíjate. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que distinguimos esencia de existencia? Hace varias clases atrás, ¿no? Entonces decíamos que la existencia en estado puro, sin ninguna limitación, es Dios. ¿Y tiene entonces todas las perfecciones? Todas. Pero es absolutamente simple. ¿Por qué? Porque no tiene materia, no tiene esencia, no tiene limitación. En cambio, nosotros tenemos en nuestro interior un acto de existir, pero limitado por nuestra naturaleza humana. La esencia es potencia, la existencia es acto. Está limitado el acto humano a llegar a un cierto nivel de propiedades, de actividades, ¿te fijas? Que supera al nivel al que puede llegar un perro, el que supera al nivel que puede llegar el pino, es un vegetal, o el cobre o el hierro, que son puramente materiales. También tienen su actividad, tienen sus propiedades, pero mucho más. El pino, mucho más. El perro, mucho más. El hombre. Entonces, como nuestro ser, nuestra alma, está compuesta de esencia y existencia, está sujeta al cambio, está sujeta al tiempo, etcétera, ¿no? No es Dios. Entonces, por ser simple, por ser compuesta, no es eterna, ¿no? Pero por ser simple es inmortal. Y aquí llegamos a la pregunta que a ti te hicieron, ¿no es cierto? ¿Es inmortal? Claro que es inmortal. Fíjate que para Aristóteles no, para Aristóteles la muerte es la muerte del alma. Y por eso, como era la organización del alma, una vez muerto el animal, el vegetal, empieza a desorganizarse, se pudre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida es el alma, la muerte es la muerte del alma. Pero Santo Tomás dice, no, el alma, como es sustancia, a veces da un caso muy extraño. El existir pertenece a cada ente completo. Este perro existe. Muy bien. El existir pertenece al perro completo. En el caso del hombre, el existir pertenece al alma. Y el alma se la comunica al cuerpo. Es distinto el caso. ¿Por qué? Porque el alma es espíritu. Es una sustancia espiritual. Ella existe en sí misma. Ya vamos a ver por qué se puede decir eso, ¿no? Entonces, el alma es inmortal. Al ser simple, ¿cómo la matamos?
Hasta la pregunta, ¿no? ¿Cómo mato yo a un alma espiritual que es simple, que no tiene parte, que no tiene dimensiones? Yo puedo atacar al cuerpo del hombre y hacer imposible que sigan funcionando sus órganos vitales, ¿verdad? Y entonces el hombre se muere. Pero como el alma no es material, no es afectada. Y como el acto de existir es del alma, el alma sigue existiendo. Esa es la prueba de la inmortalidad del alma que da Santo Tomás. Es difícil de entender, ¿no es cierto? Pero tiene mucha razón, ¿verdad? Porque ya vamos a ver un poquito más para profundizar esto y aclararnos más por qué se puede decir. Entonces, fíjate que Santo Tomás va a darnos una noción de alma dificilísima. Dice, el alma es sustancia completa en razón de sustancia, por ser espíritu, pero incompleta en razón de especie, por ser forma del hombre. Es difícil entender esto, ¿no? Parece chino. Claro, el alma es sustancia completa en razón de sustancia, o sea, el acto de existir es del alma. ¿Te fijas? Entonces está completa, existe, ya. Pero resulta que es forma de una materia. Y ahí surge la especie hombre. Entonces es incompleta en razón de especie. El alma separada no es un hombre. El cadáver no es un hombre. El hombre es esa materia con el alma dentro. Pero si tú matas a ese hombre, el cadáver ya no es un hombre. Y el alma ya no es un hombre. Es un alma separada, no es un hombre. Sigue viva, sí, porque tiene su acto de existir. Pero como no es forma del hombre, entonces no es un hombre. ¿De dónde sale todo esto? Porque decirlo es fácil, pero probarlo ¿cómo? Ay, ay, ay. La prueba está en el conocimiento intelectual, que es el acto propio del hombre. Fíjate que nuestros conceptos, que es lo que nosotros logramos entender de una cosa, son todos universales. Es fácil darse cuenta, ¿no es cierto? Cualquier concepto que yo mencione, libro, por ejemplo, ya. Ahora que veo tantos libros detrás mío ahí, concepto libro. Y este concepto único lo aplico a todos los libros. Es universal. Y si es universal, no tiene materia porque la materia es el principio de individuación. Es un acto espiritual. ¿Te das cuenta? La materia siempre individualiza y resulta que los conceptos son todos universales. Siempre. No tenemos conceptos singulares nosotros. Si a mí me preguntan, oye, ¿quién es Pedro? ¿Qué voy a decir yo? Voy a tener que empezar a dar sus características físicas, ¿no es cierto? Su biografía, mira, es un muchacho bien inteligente, simpático, que está estudiando agronomía en la universidad tal, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Te fijas? Pero, oiga, y la sustancia, que es lo que realmente es, eso no lo conozco. ¿Te fijas? Mi conocimiento va por fuera. Claro, porque parte de los sentidos. Ahora, yo voy comprendiendo cosas bastante interiores, como eso que digo, que es simpático, que es bien hablador, qué sé yo, ¿no? Y otra cosa que puedo decir de él. Pero todo eso es exterior. No llegamos así directamente a la esencia. Pero ese es nuestro modo de conocer. Entonces, ¿qué ocurre? Conocimiento universal. Segundo punto, la autorreflexión. Tú ves tus ojos. En un espejo sí, pero el ojo mismo no lo ves. ¿Y qué ves? Ves la parte de afuera, pero el ojo ve desde adentro, no de afuera. Entonces, el ojo es incapaz de autorreflexión. ¿Te das cuenta? Lo mismo ocurre con el oído, ¿no? Yo escucho ruidos exteriores, pero no escucho a mi oído. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque son materiales, no tienen autorreflexión perfecta. En cambio, fíjate que la inteligencia tiene autorreflexión perfecta. Cuando yo pienso, no importa qué piense, sé que estoy pensando. Sé que soy yo
quién está pensando. Y que estoy pensando en eso. ¿Te fijas en la autorreflexión perfecta? La inteligencia está presente a sí misma siempre. No se puede pensar sin darse cuenta de que se está pensando. Pero esto no lo hace el ojo, esto no lo hace el oído. ¿Cómo sé yo que veo por los ojos? Por el cerebro. El cerebro recibe unos datos del ojo y recibe otros datos del oído y recibe otros datos ¿te fijas? De todos los sentidos. Y ahí se produce la percepción y ahí el intelecto va comprendiendo que esos datos vienen del ojo, esos otros datos vienen del oído y así sucesivamente. Y fíjate que pasa una cosa bien curiosa. Cuando gracias a ciertas operaciones se le pudo devolver la visión a algunos ciegos, el resultado fue siempre el mismo. Al comienzo sorprendió mucho. El hombre que ciego de nacimiento o de muy chiquito que perdió la visión, le quitan lo que le tapa la vista, ya abre los ojos. Abre los ojos, ya. ¿Qué ve? El tipo no dice nada. Bueno, pero usted está viendo. No, no sabe que está viendo. Se demoran bastante en darse cuenta que cosas raras que pasan, que no saben cómo, es que está viendo. Entonces lo que se suele hacer, ahora que se sabe esto, ¿no? Primero es ponerle una manzana en la mano y que la toque. ¿Qué estás tocando? Una manzana. Mira, ya se da cuenta que tiene una cosa roja, ¿no? Y le toca la cosa roja y ahí empieza a darse cuenta que está viendo. Y tarda bastantes días en captar distancia y todo lo demás. Tarda bastante tiempo en darse cuenta que está viendo y aprovechar, ¿no? El que ahora está viendo. Claro, porque como no tenía autorreflexión, ¿verdad? Estos datos que llegan al cerebro no sabe de dónde llegan y poco a poco se empieza a dar cuenta que vienen por los ojos y que son eso mismo que él tocaba y decía, esto es una naranja, eso mismo lo está viendo ahora. De otra manera que él no sospechaba, ¿no? Los colores, si le preguntan a los ciegos qué son los colores, no tienen ni idea cómo van a tenerlo, si son ciegos, ¿no? No pueden decir nada sobre los colores. Entonces hay esta autorreflexión perfecta. Y tan perfecta es que nadie puede pensar, dice Santo Tomás, ¿no? Nadie puede pensar con asentimiento que no existe. Claro, uno puede decir yo no existo, pero no se lo cree, ¿no? Es broma. ¿Por qué no puede pensarlo? Porque está sintiendo su existencia. O sea, el intelecto está tan presente a sí mismo, ¿no? Que tiene plena conciencia de que está existiendo. Eso siempre, no importa que esté pensando cualquier cosa, pero él está consciente de que está existiendo. Eso no lo puede hacer la materia. Y por eso decimos nosotros que, claro, la inteligencia es una facultad espiritual que realiza actos espirituales y por lo tanto el alma, que es su sujeto, tiene que ser espiritual. Porque nadie da lo que no tiene, ¿correcto? Si alguien te pidiera que le dieras $1.000.000, ¿qué le dirías tú? No puedo porque no tengo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Obvio, ¿no? Si el intelecto es capaz de hacer todas estas cosas, quiere decir que el intelecto, digo, el intelecto que es facultad del alma, puede hacer todas estas cosas, quiere decir que el alma le da esa capacidad de hacer todas esas cosas, ¿no? Porque es una facultad de ella nada más. Entonces el alma es espiritual. Ahora, claro, como el intelecto está enfocado en el cerebro, no en el alma, llega a la conclusión de que su sujeto es el alma, pero no tiene conocimiento directo del alma. Y de ahí que algunas personas piensan que en la muerte, una vez que se desliga enteramente el alma del cuerpo, se produce la intuición del alma por parte del intelecto. Pero como yo no me he muerto todavía, no puedo decir si es así o no es así, ¿no? ¿Te acuerdas que sobre la experiencia no valen las razones contra la experiencia, ¿no? Entonces podríamos decir que hay una intuición del intelecto, ¿no? Que se intuye a sí mismo, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. Él hace un esfuerzo por conocer las cosas exteriores, ¿no? Pero no hace ningún esfuerzo por darse cuenta que está conociendo cosas exteriores, que no son él. ¿Ves? Ahí está entonces eso de que recibe una forma, pero como ajena, que le enfrenta a él.
Ahora los animales, a pesar de tener esto, no tienen clara conciencia de que son ellos, de que ellos existen. Solo los hombres, ¿no?, tienen esa conciencia. Algo sí se dan cuenta, porque si reciben un palo les duele, ¿no? Claro, entonces van a hacerle el quite al próximo palo que le van a dar, ¿no? Y va a salir arrancando. ¿Ya? Pero no hay ningún perro que se ponga a decir, oiga, mire, yo soy yo, a ver, vamos a ver mis derechos. No, pues eso no lo puede hacer porque no tiene esa inteligencia. Y por otro lado, fíjate, hay otra manera de probar esto, que es la libertad. El mundo material es un mundo que está determinado, y así nosotros podemos predecir muchas cosas. Y así los astrólogos te dicen, ¿no? El cohete hay que tirarlo este día a tal hora y en esta dirección para que llegue a Marte. Y Marte está por allá y el cohete sale para allá. Claro, pues si se va a mover varios meses, llegará a Marte. Entonces Marte tiene que dar toda la vuelta y ahí se van a chocar. ¿Ah? ¿Y por qué está todo eso determinado? Porque todo está determinado. No hay libertad. En cambio, el hombre es libre. La libertad se la pasa, la produce en la voluntad, la inteligencia, al conocer los fines, los medios, y determinar cuáles son los medios más aptos para los fines, cuáles son los fines que prefiero yo ahora, y este otro lo dejamos para mañana, y en fin. Y todo eso nos permite la libertad. De modo que al ser libre el hombre se sale enteramente del mundo material. En el mundo material no puede haber libertad. Solo en el hombre hay libertad. ¿Y esa libertad de dónde viene? Bueno, del cuerpo, no. El cuerpo, y por eso el médico te dice, mire, si usted no toma este remedio, va a tener esta consecuencia, la demás ya, y la demás ya. ¿Ah? Entonces este remedio es muy pésimo, malo, claro, pero ¿qué quiere? Al diabético le dicen, vaya, se va a quedar ciego. Anda. Bueno, entonces, prohibido el azúcar. Uy, uno que le encantaba todo lo que era de azúcar, ahora prohibido. Ay, ay, ay. Médico bruto, ¿no? Me prohíbe lo que más me gusta. Oye, no, pero usted va a quedar ciego en 5 años más, ¿no? ¿Te fijas? Y lo peor es que se cumple. Efectivamente, la diabetes, ciertas diabetes, no sé, no soy muy perito, terminan dejando ciega a la persona. Y así, ¿no? Todas las enfermedades se les conoce la evolución que van a tener. ¿Por qué? Porque no son libres. Pero el hombre es libre. Entonces determinar la evolución política no es posible. O la evolución económica no es posible. Se pueden hacer hipótesis, sí, lo más probable es que pase esto, que pase aquello. Pero ocurre que como los hombres son libres, cualquier acontecimiento puede hacerlos cambiar completamente de orientación. Y todas las cosas que iban para allá, ahora van para el otro lado. Así que el alma tiene esta capacidad de ser libre, de decidir libremente de acuerdo con lo que ella piensa. Así que surge una última pregunta, ya estamos en la hora, ¿no es cierto? Como forma del cuerpo, el alma piensa en virtud del conocimiento sensible. Y si el conocimiento sensible no se presenta, el intelecto agente no ilumina al paciente. ¿Y qué pasa después de la muerte? Aquí la filosofía no tiene una respuesta, porque ningún filósofo se ha muerto, y los que se murieron no pueden decirnos nada. Así que, ¿cómo vamos a decir? Porque la experiencia es la madre de la ciencia, ¿no? La experiencia es la madre de la filosofía. Ahora, claro, sabemos de los místicos, por ejemplo, que reciben la visita de personas que han sido muertas hace mucho tiempo, de Jesucristo, la Virgen María, de los santos, qué sé yo, pero todo eso no es experiencia normal. Hay filósofos que han dicho, hay que creer en esas experiencias porque hay una serie de factores, ¿no?, que nos hacen decir, sí, efectivamente, esa experiencia se dio en esta persona. Pero la filosofía como filosofía no puede solucionar ese punto.
En teología sí, bueno, ahí ya entra la revelación. Y después cuando entremos a la moral, vamos a ver que hay una exigencia en ese sentido. Pero aquí, en Filosofía del Hombre, da la impresión de que separada el alma del cuerpo, el intelecto agente no va a iluminar al intelecto paciente y por lo tanto el alma se queda sin pensamiento. O quizás se fecunda otro ser o otro, eso está obviamente ya en el Claro, eso fíjate, eso va en contra un poco de la biología, pero también en contra de la filosofía, ya que hay una relación sustancial entre la materia y la forma, ¿no es cierto? Entonces, la forma es de esta materia es de esta forma, y para pensar que el alma se puede pasar de un cuerpo a otro cuerpo a otro cuerpo, entonces tendríamos que no hay unión materia y forma, sino que habría un animal al que, como quien dice, le pusimos un cucurucho. ¿Ah? Ya está. Entonces pasa a ser otra cosa. Bueno, en el teatro se hace eso y el mismo personaje puede actuar de rey, puede actuar de paje y puede actuar de cualquier cosa, ¿no? Solo cambiándose el vestido y diciendo otras cosas. Pero la naturaleza eso no es así. De modo que pensar en la transmigración de las almas es poco filosófico y muy poco biológico. Además, fíjate, hay otra objeción bastante fuerte y es que la inteligencia lo que hace es comprender. Entonces, nacería comprendiendo un montón de cosas, ¿verdad? Y resulta que no, nace no sabiendo nada. Bueno, es que se le olvidó. Ay, ¿cómo se le pudo olvidar? Si lo que se murió fue el cuerpo, pero no el alma. Entonces el alma tiene que conservar todo lo que ella comprendió en vida. De modo que la ciencia más fácil de explicar en colegios debería ser las matemáticas, porque es pura comprensión intelectual. Pero yo creo que la experiencia de los profesores es harto difícil enseñarle al niño las matemáticas, y hay que empezar con unas bolitas de colores y unos palitos de colores y qué sé yo, con un cuentecito así, y sobre todo restar, por Dios que les cuesta aprender a restar, ¿no? Y multiplicar para qué decir y dividir, ¿no? Claro. Pero si en su otra vida ya sabía sumar, pues entonces sería facilísimo. Y fíjate que conocí yo en Viña a un doctor que, como supo que yo era profesor de filosofía, me preguntó. Era un doctor, fíjate, que se dedicaba a hipnotizar, a curar afecciones tranquilizando a la persona mediante la hipnosis. Y entonces me preguntó por este problema y yo le dije lo que te acabo de decir ahora, ¿no? Que me parecía que no, por la biología y por la filosofía. Y me pasó un artículo de la revista del Colegio de Hipnotizadores, pero de médicos, no de charlatanes, ¿no? De médicos. Porque hay personas que dicen que vivieron en el pasado, ¿no es cierto? Y cuentan su vida, algunas cosas de su vida. Y entonces hubo un médico que dijo, le escribió a todos los médicos, ¿no?, a través de la revista, hagan estas experiencias y al que les cuente esto, pongan por escrita la narración y se la mandamos a un profesor que conozca bien el siglo y el lugar donde esta persona dice que vivió. Y no hubo ningún recuerdo que pudiera ser aceptado por los disparates que aparecían. Imagínate que yo diga que soy un romano junto a Julio César y Julio César me dice, mira, a las 5:20 tú aquí. ¿Cómo me va a decir a las 5:20? Si ellos hablaban de hora prima, segunda, tercia, ¿te fijas? Y no hablaban de minutos, no existían, eran horas nomás. Entonces decir, fíjate, a las 5:20, pues, eso no se puede decir en el siglo I. No existía el concepto de minuto, el concepto de hora solamente. ¿Te das cuenta? Y así, ¿no? Recuerdo haber visto por televisión una señora que dijo que vivió en el siglo I, en Jerusalén. Ah, ¿y quién era entonces el rey Herodes? Pues, claro, muy bien. Y dijo unas cuantas cosas así. Y de repente dijo que tenía un gato regalón. Y yo dije, ¿un gato regalón? Un hebreo, si los gatos son inmundos para los hebreos, ¿cómo va a tener un gato regalón? Un hebreo, si es un animal inmundo. Los perros también eran inmundos. Así que regalón. Bueno, ¿y cómo se llamaba su gatito? Se llamaba Bombón.
Imagínate, una palabra francesa en el siglo I, cuando el francés, casi me caí de la silla, ¿no? Se llamaba Bombón el gatito, ¿no? Bueno, ella era la Bombón, si tú quieres, ¿no? Porque en Francia una chiquilla muy bonita la llaman Bombón. Yo creo, Imagina. profesor, también que eso se ha dado desde los 70 con esta irrupción del New Age y de estas creencias. Bueno, fue un regurgitado de las tradiciones orientales que llegó a Estados Unidos y se empezó a expandir Sí, por todos claro. lados, que mezclaba muchas cosas, mezclaba la transmigración de la alma, la reencarnación, el karma y todo eso, y la gente hoy en día es muy popular entre la gente, por eso es que es tan Es, común que se es escuche que hablen curioso. de eso. Pero fíjate, esa revista decía, ¿no? En todos, no sé cuántas experiencias, siempre que se las pasaban a un historiador, salía un disparate que no podía ser, ¿no? Es como el tipo ahí saca el reloj pulsera, ponte a tú delante de Julio César y le dice, no, mire, usted está atrasado, oiga, no, si no existían los relojes pulsera, pues, entonces no. Y así, errores, pero tremendos, ¿no? Que no lo Que entendemos, revelan de que esa persona no está recordando, ¿te fijas? claro. Es toda una invención de ella. Y claro, como algo de historia sabe, dice algunas cosas que son exactas, ¿no? Pero salen unos disparates. Como películas, pues a veces hay películas en que de la antigüedad, ¿no? Se ponen todos los arqueros con la flecha y viene el centurión y grita fuego y todos tiran la flecha. Y uno se agarra la cabeza a dos manos. Si fuego era por ponerle fuego al cañón, pues por eso se gritaba fuego y le ponían fuego al cañón y paraba el cañonazo. Pero eso el siglo XV para acá, pues, ¿no? Tienen Julio César, imagínate, y dan fuego y todos los tipos tiran la flecha. Ahí a uno se le caen los dientes viendo esas películas, ¿no? Qué manera de desconocer la historia. Bueno, y eso es lo que le pasa a esas personas que recuerdan su pasado. Caen en errores que obviamente no revelan que esa persona no sabe lo que pasaba en esa época. Profesor, ¿será que también tiene relación con el, porque obviamente para los que somos católicos existe el concepto de la redención, Ah, pero también eso requiere mucha aceptación de la cruz que uno tiene que cargar, porque esa cruz en el fondo va logrando una limpieza, un trabajo moral, espiritual. Pero yo diría que el camino fácil es decir, me reencarné, tenía ciertos vicios y ahora esos vicios son reminiscencias de ese pasado, entonces ahora tengo que luchar contra ellos, pero en el fondo lo estoy justificando sin querer justificarlo. sí. Y fíjate que a menudo estos que se reencarnan tuvieron una vida fantástica, ¿no? En el pasado. Era el rey. Pero, sí, claro, eran nobles damas de la corte de Luis XVI, por ejemplo, cosas así. No, siempre aparece el error que descalifica totalmente el recuerdo. Además que hay otra cosa, la memoria está en el cerebro. La comprensión está en la inteligencia, pero la memoria, de decir, por ejemplo, aquí hay una silla y al frente de la chimenea, eso está en el cerebro. Y si ahora yo tengo otro cerebro, eso no lo puedo recordar. Y ellos recuerdan cosas así concretas, ¿te fijas? Pero al cambiar el cerebro no lo pueden recordar. Porque ese tipo de recuerdos materiales, ¿no es cierto?, están en el cerebro. La inteligencia lo que hace es comprender y recordar lo que comprende. ¿Te fijas? Pero los hechos concretos, materiales, están en el cerebro. De modo que si esa alma se fue, perdió sus recuerdos. Eso filosóficamente. Otra cosa es lo que dice la religión, que por el dogma del cuerpo místico estamos en relación los vivos con los muertos, pero ahí interviene Dios, ¿no? Pero naturalmente, si uno pierde el cerebro, pierde el recuerdo. Y esto lo vemos muy bien en el Alzheimer, en la demencia senil. La persona con demencia senil o con Alzheimer llega un momento en que no recuerda muchísimas cosas, pero habla perfectamente bien contigo porque comprende lo que tú le dices y él te responde adecuadamente porque la inteligencia comprende, pero no tiene idea con quién estás hablando, a pesar de que tú eres su hermano o eres su hijo. ¿Te fijas? Él no tiene idea con quién estás hablando, pero empiezas a hablar tú con él
y te va a seguir la conversación. Y te va a decir de repente una cosa muy inteligente. Bueno, pero si este tiene Alzheimer, ¿cómo? O tiene demencia senil, ¿cómo? Claro, tú le puedes contar un chiste 10 veces en el día y se va a reír igual porque es la primera vez que lo oye. Pero se va a reír porque entendió el chiste. ¿Te fijas? La inteligencia sigue funcionando, pero el cerebro empieza a fallar en distintas partes, ¿no? Ahora, cuando empieza a fallar el cerebro donde retiene las palabras, ahí ya entonces no puedes pensar. Porque se perdió la palabra, entonces se perdió la idea que está detrás, ¿no? Se perdió la comprensión. No, que es el intelecto agente el que tiene que estimular la comprensión. La comprensión sigue siempre que aparezca la palabra, pero si no aparece la palabra, no entiende. Bien, pues se nos pasamos de la hora ya. Sí. Parece que siempre nos pasamos de la hora. Siempre nos pasamos, 10 minutos, 8 minutos, siempre. Pero estaba muy buena la exposición, entonces da para eso. Profesor, una vez más le agradezco. Yo creo que yo respondí a la pregunta para nuestro amigo Rager era el apellido, no me acuerdo. Estaba participando, de hecho comentó varios videos, pero en ese consultó algo específico. Claro, Y, ya. Lo que consultó es muy pertinente y es muy difícil. sí, En realidad hay que estudiar bastante todo el sistema del conocimiento para irse dando cuenta, sí, efectivamente el conocimiento intelectual es otra cosa, completamente distinta a todos los conocimientos, ya sea por vista, ya sea por oído, etcétera, ¿no? Y por eso, ¿te acuerdas los niños ciegos y sordos? ¿Conoces tú lo que pasa con los niños ciegos y sordos? que Hay se niños que aumenta. nacen ciegos y sordos. Helen Keller es famosa, ¿no? Por eso. Y fíjate que se ha descubierto que mientras no se logre comunicarse con ellos por signos, no piensan. Gritan, qué sé yo, pero no piensan. Entonces, por ejemplo, el caso de Helen Keller, lo que hizo la enfermera fue, déjenme sola con esta niñita, tenía como 5 años, 4 años, cosas así, porque más adelante ya no se puede hacer nada. Si pasa 10, 15 años ya no hay nada que hacer. Va a ser tonto, tonto, tonto. Entonces, ¿qué hizo? Estaban en la zona del Mississippi, ¿no? En el sur de Estados Unidos y con mucho calor. Entonces dijo, una cabañita al fondo del jardín, yo con ella, y nadie más. Entonces esperó todo el día a que la niñita tuviera harta sed. Y la niñita empieza a llorar y qué sé yo, ya, debe ser por la sed. Entonces tomó la mano a la niñita, toma la mano a la niñita para que se vea, y le hizo un signo de la mano y le dio el vaso con agua y se tomó el agua. Ya está. Hasta el otro día. Otra vez lo mismo. Y después de unos días, tomó la mano a la niñita y la mano de ella, y entonces la niñita le hizo el signo, y entonces le dio el agua. Y a los pocos días le cambió la cara a la niñita, porque entendió la primera palabra, ¿te fijas? La palabra es eso, un signo de otra cosa. Que por la vista y por el oído, rápidamente los niños lo captan. Pero como ella es ciega y sorda, la única manera era el tacto. Pero cuando entendió que esta expresión en su mano, o ella haciéndola en la mano de la enfermera, le daban agua, formó el primer concepto. Después se pasaba pidiendo agua todo el día, ¿no? Y después esta empezó a enseñarle otros conceptos con signos y logró crear un vocabulario con signos en la mano de esta mujer. Y esta mujer resultó ser muy inteligente, pero gracias a que se lo hicieron bien chiquita. ¿Te fijas cómo empieza a pensar uno? Por los sentidos primero, pero tiene que establecer la relación entre signo y objeto. Y eso se hace fácilmente con la palabra, ¿no? Porque el papá le dice ven y te hace el gesto y tú vienes, ¿no? Vete, le hace el gesto y se va. Entonces empieza a aprender que esa palabra significa, y ahí la inteligencia despierta. ¿Te fijas? De modo que, digamos, el cuento este de Tarzán, criado por los monos, es una tontería liberal nomás.
No, ese Tarzán debe haber sido el mono más idiota de todos los monos. Porque si se perdió chiquitito, ¿eh? Y lo crió una gorila, digamos, se quedó sin pensar. Y como nosotros no tenemos ninguna conducta instintiva, todos los animales tienen una conducta instintiva, nosotros no, sería el más idiota de todos los monos. Eso es lo que habría sido. Y no, resulta que habla inglés perfectamente, sin haber visto nunca. Ya Desde, no sé. Conquistaba a Jane, parece que era, ¿no? ¿Cómo? Hasta conquistaba a la exploradora. Ah, sí, claro, no, sí. Hay muchas cosas hizo, pero en la realidad no, habría sido completamente tonto. Tanto, fíjate que hoy día, cuando descubren de repente, ¿no?, a un niño ya crecidito, que se ve que está perdido hace mucho tiempo, lo dejan ahí, porque si lo sacan de ahí, va a ser absolutamente imposible enseñarle nada. Ya eso, la primera vez que ocurrió eso fue en Francia, 2 niñitas en un bosque que las encontraron desnudaditas, las pobres, en las ramas arriba de un árbol. Trataron de llamarlas, qué sé yo, 1000 maneras, no hubo caso de que entendieran nada. Por último, se subieron y la bajaron. Pero no pudieron enseñarle nada. Habían pasado ya la edad de poder aprender, ¿no? Porque el cerebro de los niños recoge todos los detalles. ¿Se fija? Tiene una capacidad de absorber notable. Es cosa de... Recuerdo en un colegio que el capellán era francés, entonces hablaba castellano, pero con acento francés. Y después de clase todos los niñitos salían hablando castellano con acento francés. Era de lo más divertido. O sea, en ese rato que oyeron al padre, ¿no?, al capellán, hablándoles con ese acento, salían los niños con el acento del padre, castellano como si fueran franceses. Claro, esto, la capacidad de absorción de la mente infantil, eso se va perdiendo con el tiempo. Así que si encuentran a un muchacho, qué sé yo, de 14 años aproximadamente, ahí perdido entre los caballos, ¿qué sacan con sacarlo de ahí? Él ya aprendió a vivir ahí y no va a cambiar, no va a aprender nada. La inteligencia no va a despertar. El cerebro ya no permite. Curioso. Súper Es que curioso. somos bestias, ¿no? Somos animales, con un poquito de espíritu del alma, ¿no? Pero como forma está amarrada a la animalidad. Y de ahí, cuando tratamos de superar la experiencia puramente sensible, nos cuesta tremendamente. Por eso la filosofía es la más difícil de todas las ciencias. Así es. Y Aristóteles lo dijo, ¿no? Es la ciencia de los dioses, no de los hombres. Es así. Bien, pues, entonces, el próximo domingo. El próximo domingo también les paso el aviso a nuestros auditores, los que nos están siguiendo en el canal, de que yo se lo he comentado antes, tenemos una cuenta en Spotify donde se pueden escuchar estas mismas clases o las ponencias que tenemos grabadas en el canal, solo el audio, por supuesto. Y hace muy poquito, subí un curso del Padre Lira, que tiene que ver con, son lecciones sobre la existencia de Dios. Son 4 audios de un curso que dictó por allá en el año 82, tengo que entendido, en la Universidad Católica. Se escucha súper bien, a pesar del año, se escucha muy, muy bien y tiene una capacidad expositiva el profesor, es una maravilla escucharlo. Así que los invito a meterse a nuestro sitio en el Spotify. Ahí estamos, y también en iVoox, que eso se ve en el computador, son todos audio, no son videos. Profesor, una vez más le doy mi más cordial saludo, le agradezco mucho, como siempre, espero que esté muy bien. En la casa también que estén muy bien, cuídense, están bajando las cuarentenas en algunos lugares, pero no se confíen, queremos que todos estén sanitos, así que nos vemos el próximo domingo. Profesor. Gracias a ti. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias. Igualmente, chao.